Continuamos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, y aquí hace rato que se siente un ánimo distinto a viernes. Debo confesar que no solo mis queridos compañeros, los caballeros, conocen de la historia musical de este que es una leyenda de la época dorada del merengue. Es así, ¿eh? Aprobado. Yo cuando me equivoco ustedes me lo dicen, pero creo que este no es el caso. Este señor es un destacado cantante dominicano, repito, una leyenda de la época dorada del merengue de los años 80 y 90. Es ampliamente reconocido y ustedes pues seguro han escuchado alguna de sus canciones que yo recuerdo escuchar en mi casa cuando estaba pequeñita. Pero muy pequeña, muy pequeña. Que llame mi mamá y me desmienta que era así, que cuando yo estaba pequeñita. Aprendiendo a caminar. No tan pequeña, pero suficiente para recordarlo. Pero la llevaban al doctor. Sí. Yo las bailaba. Nosotros la bailamos. Y Asesina y Me Tiene Chivo, todas esas. Las conozco. Ya ustedes saben que estamos hablando de Richie Cepeda. Un fuerte aplauso. Asesina, la asesina volvió. Asesina. Ahora va a tener usted que llevarse a Lima para ponerlo alante de corita. De segunda voz, Richie tacó. ¿Por qué? Dejó a Bonnie botado. Muchacho, estate quieto. Bonnie y Richie, esa gente era tremendo. Déjalo ahí. Richie, bienvenido al gobierno de la tarde. Muchas gracias por invitarme. Espero que pasemos un momentito aquí bonito recordando los años de 1900.com. Sí. Hace rato que estamos aquí en ese ambiente bastante agradable de recordar, ay doctor, el hijo de Madame Inés, Asesina, Me Tiene Chivo, la fotografía. Yo te vi. En realidad. Me gusta, diga. Buen tema ese. Sí. Yo creo que todos son buenos. Yo le dije a tu mamá que no, pero te veía. Buenísimo. Qué chulo. Richie, yo tengo una curiosidad con usted. Dígame. y con los cantantes de su nivel. Porque en realidad, sin ánimos de menospreciar lo que ahora se hace, caramba, pero era música que se hacía en esos tiempos. No solo la letra, los arreglos, los colores. Se veía que ustedes disfrutaban lo que hacían. Salía todo con un nivel de perfección. ¿Qué tan difícil era, Richie, para ustedes tener éxito en la época donde no había redes sociales, donde no había influencia ni manipulación? No había celulares. No había nada de eso. Eran las emisoras que lo posicionaban a ustedes. Sí, es cierto. Era una época maravillosa donde se combinaron muchas cosas, porque esa música tiene la magia que todavía la gente la recuerda, y gracias a esa música todavía estamos trabajando en base a esos éxitos de esa época. Entonces es una satisfacción muy grande para mí saber que esa música todavía se escucha, y saber también que hay mucha gente que la disfruta, y es un honor para mí que la gente le guste, porque antes había que cantar, no como ahora la computadora te mejora la línea. El autotune. Hasta yo canto ahora, Richie. Oye, me ponen ahí, me entran ahí cuando viene a ver algo afinadita con el autotune. Hace maravillas. También. Hace maravillas. José Ramón 47. Hace maravillas. ¿Cómo fue? José Ramón 47. Mira, ponte serio. Richie, ¿qué era lo más difícil de esa época? ¿El componer o el cantar o el estar físicamente listo para bailar? Porque había que ser completo en esa época. Había que tener mucha energía, porque en esa época se hacían muchos bailes en la semana. Y eran sitios, digamos que lejos de la ciudad, o sea, había que tener mucha energía y dedicación, porque afortunadamente para nosotros se hizo bastante fácil, porque nosotros teníamos una especie de disciplina, y gracias a eso estamos todavía en el aire. Yo agradezco mucho a mi hermano Bonnie, que puso todos esos éxitos conmigo,
Y debo destacar también que él es un gran intérprete, un gran arreglista, un gran compositor. Una estrella, Bonnie. Y aparte de que, sí, y aparte de que yo estoy enfocado en mi proyecto como Richie Cepeda y Orquesta, yo no dejo de reconocer que él tiene un gran talento, que es un gran músico y es un gran intérprete. Lo demuestra el hecho del tema de la fotografía, que le quedó muy bien, y Asesina. Hoy día nosotros nos amamos como el primer día, porque esa es nuestra forma de ser, y a veces conversamos y nos decimos, él me dice, haz esto para que te salga mejor, y es la cosa más chamía. Está bien la relación con Sí, Bonnie muy bien, en muy este bien. momento. Sí, muy bien. Ok. José Ramón, Salvo que yo he hecho la decisión de... Mira, a mí, que yo tuve la dicha de ir a muchas fiestas de la época de ellos, siempre veo que ellos han mantenido desde la fecha hasta acá, que siempre andan bien presentados. Oh, pero claro. O sea, esa época, eso había que ver. Claro. Cuando iba esa gente a una discoteca, a un club, bien presentado, bien vestido, en punto. Porque entendemos que eso forma parte de la imagen. Claro. Entonces, nosotros nos cuidábamos mucho, especialmente él, que estaba un poco adelante con eso de la ropa y de la música. Hay que admitirlo, porque él siempre estuvo adelante con eso. Y por ejemplo, ustedes nunca se vieron involucrados en un escándalo. Ningún tipo de escándalo. Cuidaban hasta eso. Ustedes lo cuidaban. Claro. Y guardo esos buenos recuerdos. Que uno a veces dice, ¿qué es lo que está pasando ahora? Cuando tú ves que un artista llega y dice con uno calizo y una vaina bolo. Yo sí, ¿qué es lo que está pasando? Ahí enseñando la ropa interior, José Ramón. Exactamente. Ay, Madre. Dios, ay, Yo a veces digo, pero ya termina de, o sea, no ande con pantalones, porque el pantalón aquí abajo. Ya que se está Lo que viendo pasa es que bajar. doña Zaida se murió. Sí, Ay, sí. por eso es que estamos mal, porque doña Exactamente. Zaira se nos fue. Ingeniero Elías Cornelio, mire a Richie Cepeda aquí. Don Richie, primero dar las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Miren, hay un tema importante, el tema económico de la música. Nosotros vemos lamentablemente mucha gente que fueron glorias, sobre todo en los años dorados del merengue, años 90 y demás, con problemas económicos importantes. Sin embargo, ahora, y bueno, inclusive antes los expositores sobre todo buscaban ir a Nueva York, que era donde equilibraban desde el punto de vista económico. Y ahora usted ve que lamentablemente hay gente que no tiene la calidad, el mercado es más grande, obviamente, que económicamente es diferente y mucho más productivo. ¿Cómo lograr mantenerse, verdad? Transitar, porque una orquesta tiene un costo y la manutención tiene un costo. ¿Cómo lograr transitar y qué tan difícil ha sido desde unos años dorados, verdad? Que la parte económica era tan difícil, hasta este momento, es decir, para poder equilibrar económicamente. Bueno, hay que admitir que la población ha crecido bastante. En aquel momento éramos tal vez 6 o 7 millones de habitantes. El país ha crecido mucho a todos los niveles. Y yo recuerdo que una fiesta para Bonnie Cepeda y su orquesta eran 2,000 pesos. Ese era el pago. Yo como integrante de la orquesta cobraba 50 pesos dominicanos, porque las entradas también eran 2 pesos, 5 pesos y a veces hasta de gratis. Entonces, quiere decir esto que hoy día hay mucha gente que está en el medio, y yo me quedo sorprendido cuando veo que tal artista, que a lo mejor, como tú dijiste, no tiene el background o la calidad, tiene un Lamborghini. Y eso no es cuestionable, sino que me sorprende, porque hoy día esos artistas tienen miles y miles de millones de seguidores, entre comillas, por las redes. Entonces esto es, como dice mi hermano, esto es tiempo y espacio. Ahora la generación que está de moda es esa, y hay que aceptarla como un género nuevo, un género de esta época. Pero nuestra música siempre persiste ahí, y en una fiesta donde no hay un merengue hay problemas, porque hay que poner un merengue. No hay fiesta. Exacto. Richie, dos preguntitas rápidas. Dígame. En el caso de Bonnie Cepeda, Bonnie arranca con Los Hijos del Rey, y luego, que fue el gran proyecto que transformó en gran medida el merengue. Ahí estuvo Fernandito, Raulín, Don Bienvenido, de hecho, fue el gran, junto a Wilfrido Vargas, el gran precursor. ¿En qué momento tú entras a la jugada? Porque luego ya Bonnie deja, junto con los Kenton,
por un tema que no viene al caso y me lo voy a guardar, dejaron Los Hijos del Rey y forman Bonnie con Kenton. Luego, ¿en qué momento tú entras de lleno en la música para los más jovencitos que están oyendo? Y la otra pregunta, ustedes fueron un fenómeno en todo Centroamérica, Sudamérica. Hace unos días Sergio criticaba a Alex Bueno por el tema de la vida que había llevado, y se criticó el hecho de que muchos merengueros, en una especie de doble moral, criticaban como Alex vivió. Sin embargo, le llegaron a tocar a gente que se dedicaba a ese negocio, el negocio de la droga, ¿verdad? En Sudamérica. ¿Alguna anécdota? ¿Llegaron ustedes a tocar a alguien con esas características? ¿Algo que puedas contar con a la audiencia? No, debo decirte tajantemente que nunca tocamos a ese tipo de gente. Y bueno, que supieran ustedes, ¿verdad? No. Siempre nos aseguramos de eso, porque eso tiene una connotación un poco peligrosa por muchísimas razones. Porque yo sé de artistas de salsa que fueron a tocarle a esos narcos, y tuvieron problemas por salir de ahí, porque fue el caso de Héctor Lavoe, que por poco todos lo matan. Y es un caso histórico, pero afortunadamente todo salió bien. Y yo siempre Bonnie me decía: Richie, tú eres mi hermano, yo te quiero, y tú eres el cantante principal de este grupo, pero si yo sé que tú has probado, usado o has intentado usarlo, no estás más en el grupo. Entonces es un problema de disciplina que él me inculcó, y yo siempre le tuve mucho miedo a eso, porque aparte de eso sé que eso perjudica y pasa la factura luego. ¿Y en qué etapa entraste ya directamente? Primero Bonnie estuvo como dijiste, con Wilfrido Vargas, fue que estuvo primero. Sí. Luego Wilfrido Vargas formó el grupo Los Hijos del Rey, donde estuvo Fernando Villalona, Raulín y Bonnie. Claro. Y los Kenton. Luego integraron a los Kenton, y luego se separó Raulín y Fernandito, y se formó Bonnie con Kenton. Mientras tanto, yo me mantenía como mecánico. Ahí, tranquilo ahí. Mira qué interesante. Yo me mantenía como mecánico, como soldador, para ser exactos, y debo decir que nada, hasta que surgió la oportunidad, porque yo siempre, donde yo trabajaba, me la pasaba cantando, y la gente me decía: ay, pero tú debes aprovechar porque tú cantas muy bien. Y entonces lo tomé en consideración y dije: wow, sí, es verdad. Surgió el momento que Bonnie con Kenton se desintegra, en el año 78, 79, si mal no recuerdo, y Bonnie siguió, después cayó a la orquesta de Johnny Ventura, en el año 80 me parece. O sea, hubo una pausa ahí, y en el 82 grabamos el álbum Arrasando con Todo, donde estaba Metina Chihuahua, el Doctor, el hijo de Madame Inés. Todos fueron hits. Y a partir de ahí, el 82 fue que nosotros arrancamos como tal, con la orquesta de Bonnie Cepeda y Orozco. Raúl. Sí, yo quiero preguntarte algo para ver si conectamos con una época posterior a esos años 80, porque me tocó vivir en Nueva York y verte participando en establecimientos de entretenimiento. ¿Qué tú le puedes decir a esos dominicanos, a esa gente que te acogió en Nueva York ya años después, en esa época, en los 90 y tanto, en que te veíamos a ti? Y bueno, te voy a decir algo. Mis hermanos tenían una empresa allá, Prisma, se llama una imprenta, y eran ellos los que le hacían todo, las promociones de todos los restaurantes, y recuerdo que tú participabas en muchos conciertos en los restaurantes dominicanos. ¿Qué tú puedes decirnos a nosotros de esa experiencia que tú tuviste, esa acogida que te dieron los dominicanos residentes en una ciudad como Nueva York? Yo debo dar las gracias y sentirme orgulloso de esa gente que siempre me apoyaba. Y eso que tú dijiste de Prisma. Prisma, sí. Ellos eran quienes hacían todos los flyers, porque antes era con flyers. Con flyers y no había redes. Entonces yo vivía en Nueva York en ese momento, y yo pues me defendía y me la buscaba en ese momento como Richie Cepeda. Bonnie estaba por acá, yo estaba por allá, pero yo estaba en Nueva York por una razón muy fuerte, que era cuidar a mi mamá. Yo viví en Nueva York alrededor de 12 años cuidando a mi mamá, que tuvo diabetes y murió de Alzheimer, y estuve ahí con mucho orgullo, con mucha honra, la cuidé y la mimé,
Inclusive la llevaba a los eventos conmigo en silla de ruedas y la ponía a cantar, porque ella cantaba. Se te iba a preguntar. Entonces, mi mamá es una cantante fabulosa y grabó con nosotros inclusive 3 temas. Salomé no está llorando los malditos de mi espera. Ella grabó eso y grabó también un merengue con nosotros. Entonces, debo decir que yo me siento tan orgulloso y tan satisfecho de que yo cuidé a mi mamá hasta su último día, que estuvo con vida. Y me siento tan orgulloso. Yo sé que desde el cielo ella me dice, mijo, aquí estoy yo cuidándote. Qué lindo. Hay una conexión, hay un poder con eso. Entonces yo me siento orgulloso yo duré 12 años cuidando a mi mamá. 12 años. Y por poco pierdo a la familia y a mi esposa porque yo me dediqué a cuidar a mi mamá. Sin mirar para atrás. Eso es importante. ¿Y esa acogida de los dominicanos en siempre acudían porque estamos hablando de antes del COVID. Sí. Y había muchos negocios y donde quiera había fiesta y yo lo hacía con las pistas, lo hacía con orquesta y el público siempre me apoyaba y siempre iba a los eventos, a los conciertos. Y ahí nos juntábamos a veces Peter Cruz, a veces con Charlie Rodríguez, a veces con Aramis Camilo y hacíamos una especie de junte ahí, pero se daba bien. Ari, yo quería, aprovechando que incluso lo mencionó, porque su historia se está contando actualmente en el libro de el segundo tomo de Merengueros. Sí. Y he tenido la oportunidad de tener contacto con su historia, luego sabrán por qué. En este libro, que se narra muy bien su trayectoria, justamente se habla de su paso de ser soldador a merenguero. Entonces mi pregunta va encaminada a eso, porque siempre quise como saber qué significó para ustedes esa transición de repente de trabajar como soldador y luego entonces verse en los escenarios. Y como están haciendo preguntas compuestas, voy a hacer una segunda pregunta en ese mismo sentido. dañando a todo el mundo aquí. Y es entonces con esa trayectoria tan exitosa junto a su hermano Bonnie, y ¿qué quizá impidió o no permitió que tal vez usted pensara en hacer su propia orquesta? Bueno, yo recuerdo que, para ir por otro, yo recuerdo que mi hermano me decía, en algún momento me gustaría apoyarte para hacer algún proyecto, y yo siempre me mantenía ahí, pero entiendo que las cosas suceden en el tiempo perfecto de Dios. Este es el momento. Hay mucha gente que dice que por qué lo pensé tanto, pero yo digo que las cosas de Dios son así. Es el momento perfecto de Dios. Ahora, del cambio a que te refieres, esa transición, los escenarios. Debo señalar que yo me siento orgulloso de haber nacido con el ADN en la música, de la música que me transmitió mi madre, porque es una transición muy hermosa. Y entonces, o sea, muy diferente a estar aquí trabajando como obrero, a ser artista, donde yo digo que esta es la profesión más hermosa porque no es un trabajo forzado y te pagan por divertirte y divertir a los demás, te pagan la comida, te pagan la bebida, te pagan el hotel. O sea, es una maravilla. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque nací con eso en la sangre gracias a mi mamá. Doña Anán. Doña Anán Cepeda. Bueno, Lima. Richie, de verdad que encantado. Yo, que me encanta esa generación, me voy con una limada 2 en 1. Richie, Puerto Rico en un momento dado se convirtió en una amenaza para el merengue dominicano. Y eso está ahí. Y usted viene ahora con su grupo, su agrupación, en un momento difícil del merengue. ¿Cómo viene Richie? ¿Qué novedades trae? Porque en esa competencia que salió Zona Roja, Los Hijos de Puerto Rico, Los Sabrosos, Caña Brava, tremendo grupo, y José Esteban tenía la Patrulla 15, también tenía otro grupo allá, que era, creo que Zona Roja. Y ustedes tuvieron un tiempo en Puerto Rico. Richie, el merengue de Puerto Rico, en Puerto Rico se hace mejor merengue que el dominicano. Y le pregunto ahí mismo, en la República Dominicana en la actualidad, ¿qué ha cambiado esos patrones? ¿La calidad musical o los patrones musicales?
Son dos. Una limada, 2 en 1. Son dos merengues muy diferentes, porque el puertorriqueño lo toca, como le llaman, como dicen coloquialmente, a lo maco. A lo maco. Es un merengue no tan estilizado como el dominicano, son muy diferentes, aunque llegó un momento que ese merengue ocupó lugares de preferencia. Pero los Rosarios están pegados y tocan a lo maco. Sí. Y Ramón pegó a lo maco. Pero el color de los grupos puertorriqueños es otro. Sí. A excepción de un grupo que se llama Los Hijos de Puerto Rico. No, La Máquina pertenece a ese grupo. Tocan aceleradísimo. De donde salió Elvis Crespo. No. Manía. Grupo Manía. Grupo Manía. Oh, Manía. Sí. A excepción de ese grupo que hizo un buen merengue y todavía están. Hay otros grupos, muchísimos grupos que fueron muy populares en Puerto Rico en esa época. Perdón, tú hablabas de los Hijos de Puerto Rico. Sí. Recordar que el cantante principal de esa agrupación, Omar de Morizzi, es de aquí, es dominicano, Muy de bueno. Sabana de la Mar. Sí. bueno. Omar de Morizzi. Muy bueno. Entonces, ese merengue de Puerto Rico tuvo su momento, pero el merengue dominicano, obviamente, debo decirlo con propiedad, es superior. Claro. Entonces, ellos hicieron su merengue y en cierto modo desplazaron el merengue criollo, el merengue nuestro, pero el merengue nuestro volvió y ocupó su lugar, aunque aquí en el país la cosa es diferente porque hay problemas con el género. O sea, no ha habido, como le llaman, reemplazo. Relevo es la palabra. Y entonces el merengue se ha visto, digamos que en un momento difícil, aunque a la gente siempre le gusta su merengue. Entonces, Richie, ¿con qué tú vienes? ¿Con el merengue tradicional romántico o viene con este patrón del merengue aceleradísimo, con más mambo que letra, o viene melodioso? Bueno, ¿Qué viene, Richie? Yo quise darle un toque especial, diferente a lo que estamos promocionando, que un tema se llama Cuatro Rosas. ¿Cuánto? Cuatro Rosas. Cuatro Rosas. Que es un tema vallenato que hizo Jorge Celedón. Y el arreglo me lo hizo Henry Jiménez, un poquito acelerado. Ay, con Henry otro calor. Jiménez está ahí. Ay, Vamos a eso está buscar bueno, eso. eso está bueno. Vamos a escuchar eso. Si lo pueden buscar, pues en lo que hablamos. Sí, ese tema se llama Cuatro Rosas y es el que estamos promocionando. Genial. Y yo me gusta cantar salsa, que la voy a poner, lo voy a ejecutar en mi banda, y me gusta cantar boleros y también bachata. Bueno. Oh, muy bachata. Sí, porque yo voy a sorprender a la gente, porque la gente solamente me ubica cantando merengue y no es así. No. Yo Vamos a ver ahora esta nueva yo canto faceta de Richie Cepeda. Bachata, yo canto unos boleros, de esos boleros de los años 50 que mi mamá me enseñó. Felipe Pirero, Orlando Contreras. Sí, Orlando Contreras. Ya sabemos que cuando Vitiño. lo contratemos Vitiña para Vilés. las actividades, Ajá. ahora va completo el asunto, merengue, Exacto, bachata, voy a salsa, subir. bolero. Ahí está el YouTube Premium de Por favor, Lima. Es un vallenato. Un vallenato. Llevado a merengue. Exacto. Lima. Hay muchos dominicanos que han hecho vallenato y lo han pegado muy bien. Pienso que de Colombia lo que más. Sí, han porque adaptado la mayor dominicanos. parte de las bachatas es de ahí que ese es el tema. ¿Cómo? Póngalo ahí, Lima. Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad, llenas de verdades, porque el hombre cuando es noble se arrepiente. Te quiero con las fuerzas que no tengo y por nada de este mundo yo te pierdo, pero no voy a arriesgar todo por nada. El amor sincero, Oye. pasajero, el amor que vale por el de la calle, por andar de loco yo casi te pierdo, pero me arrepiento, voy a conquistarte. Por eso traigo cuatro rosas en mis manos, una por cada tristeza que te he causado. Perdona por ocultarte cosas que eran importantes. Perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte. Perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo. Perdona mi locura más grande. Definitivamente, señora, que Pero está muy felicitarlo. bueno. Un aplauso para Richie. La verdad es que Qué bueno. sentí Calidad. en los cortes, se siente el swing de Henry Jiménez. Oh, pero ahí- Aceleradísimo. ahí está Henry. Una combinación terrible de piano con los vientos y Otro la color. melodía. Richie, te felicito, esa bota entera. Sí. Esa bota entera. Escribieron ahí. Y hay una Escribieron en las combinación. redes. Sí. Que le pregunte a Richie qué es lo que él come, que no se pone bien.
pero es verdad, Richie, denos los trucos. Richie, porque yo estaba jovencita cuando yo lo escuchaba en la casa y lo veía igual de buen mozo como está ahora. Yo también, era jovencito. Bueno, sí, usted estaba bastante joven, pero se mantiene igual de joven Sí, ahora. muchas gracias por ese piropo, ese piropo. Bueno, yo diría que disciplina. Y que habemos personas, como el caso de Nini Cáfaro, que tampoco... Usted y Nini están en el mismo, Exacto, sí, el mismo grupo. Porque dijo Tony Río que Nini nació viejo y ha ido enniñeciendo. Y yo le sumaría a Carlos David. Sí, también Carlos David. Parece un muchachito. Richie, ahora hablando en serio, fuera de lo físico, que no es que sea menos importante porque los artistas viven de su imagen, pero lo más importante es la voz en su caso. ¿Qué hace Richie para cuidar la voz? Porque como bien decía Lima, que es un experto en la materia, su voz está intacta. Sí. O sea, suena igual que cuando yo era muchacho. Yo lo siento que esa está mejor. Yo lo siento que esa está ¿Tú mejor. lo sientes más afinado? Uno va adquiriendo más experiencia y va modificando algunas cosas y uno va aprendiendo técnicas. ¿Cómo cuida Richie Cepeda su voz? Yo descanso bastante y cuido mucho algunos alimentos y cuido mucho algunas cosas que pueden perjudicarme y hago mis ejercicios en la casa cantando, digamos, a todo pulmón. Es una especie como de calentar, como hacen los músicos que tienen que calentar el labio, hacer el labio, si no se... Sí, son disciplina. No toma alcohol. Sí. A veces me doy mi traguito. O sea, son traguitos sociales. Tampoco podemos exagerar, tampoco. Yo pregunto. No fumo tampoco. No fuma, eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque el traguito social, hasta para una boda, para brindar un cumpleaños, buen día, pues entonces con que se brinda, con agua no se puede. Pero qué bueno, Richie, tenerlo por aquí en esta tarde, en la Z101, ver que está intacto usted como artista, que su talento, como bien lo ha dicho, e incluso se ha perfeccionado en la voz, y ojalá que comiencen a disfrutar las nuevas generaciones de esa música que usted hace con mucha calidad. Yo soy una admiradora de Henry, en realidad yo creo que es tremendo. Jiménez es una estrella, y ahí, como dice Lima, se nota mucho ese sello de Henry, pero esa voz suya suena potente, la música está contagiosa, la letra creo que es bastante hermosa y también comercial, el área puede pegar. Así que éxito, Richie. La composición es tuya. No, un vallenato. Del Jorge Celedón. De Jorge Celedón. Colombiano. Pero me gusta más la versión de Richie. Porque el intro que tiene, lo escuché en vallenato. El vallenato comienza, pero tú comenzaste muy romántico. O sea, es un merengue híbrido. Porque él comienza romántico y después que tú agregas una balada. Porque el vallenato comienza arriba. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Yo debo agregar algo más, que yo estoy de forma definitiva viviendo en el país. Y no sé si en algún momento pasaron por ahí los contactos, no sé si... Dígalo. Claro. Dígalo. Giuliani. Que si no va a cantar, hay dos partes importantes. Los contactos, porque los cumpleaños y las actividades de diciembre. Atención, pueblo dominicano, las actividades de diciembre. No estén inventando. Llévense a Richie porque ahí le canta merengue, bachata, bolero, salsa. Y además usted está garantizando calidad en su evento. Y una de esas voces, de esas figuras, una leyenda de la época dorada del merengue de los años 80 y 90. Ya aquí tengo los contactos, Patti. Vamos con los contactos, vamos a ponerlo también ahí en la pantalla. Me dice Patricia, llame para contrataciones a Richie Cepeda, 829. Ahí está Elías anotando, 568-5781. Repito, y vamos a ponerlo en pantalla, José Miguel, 829-568-5781. Y bueno, si usted está fuera del país, viene para acá, se va a casar aquí en el país, tiene un cumpleaños, pero quiere hacer la contratación desde los Estados Unidos, llame al 78.
totales allá en Miami. Bueno, rosas, pues tremenda. muchas gracias, Sí. Richie. Éxitos y gracias por llenarnos de una época tan bonita del Cuando merengue. vuelva que nos cante Ay Doctor. Ay, doctor. 4 rosas, una piedra, señores. Ay, Vámonos, me voy con Marina. ese tema. Hasta en el vehículo lo voy a poner. Ponlo. Nos vamos, vámonos.